Vamos a empezar la clase. Yo voy a trabajar todo en la tableta. Todo lo que haga va a aparecer en el proyector. Esto es porque vamos a grabar esta clase para subirla para todos sus compañeros que no han podido venir y tengan la clase de hoy. Así que hoy va a ser todo ahí, por eso no me voy a mover. Así que síganlo ahí y después va a estar subido a la tarde en el canal. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar, como dijo Adriana, con la unidad 8. Vamos a ver las aplicaciones del cálculo integral, de la integral definida. Las aplicaciones las vamos a dividir en dos clases. La primera clase, que es hoy, vamos a ver lo que es el área de figuras planas y el área entre curvas. ¿Todos me escuchan bien ahí? ¿A ese tono? Bien. Eso es lo que vamos a ver esta clase, área de figuras planas y área entre curvas. La clase que viene, como dijo Adriana, se va a ver volúmenes de sólido de revolución, longitud de arco y áreas de sólido de revolución. Primero, ya para que tengan material, la clase que viene, vamos a ver volúmenes de sólido de revolución ya en el canal, no sé si todos están suscritos, en el canal de cálculo 1, 2 ingeniería, ya he subido un video que se llama volúmenes de sólido de revolución. Les aconsejo que lo miren, que lo analicen, porque eso lo vamos a trabajar en la clase que viene. Bueno, en mi grupo en civil, pero todos van a hacer lo mismo, así que les aconsejo que lo miren, que vengan y ya vengan con las dudas de ver ese video, porque ahí es donde se explica la demostración que vamos a utilizar la clase que viene. Así que anoten eso, ver ese video en el canal de YouTube. ¿Quieres que vuelva? Ahí está. Hay 192 suscriptores, así que tendrían que todos estar suscritos al canal. Bueno, en ese canal, en el canal de YouTube, también va a estar subida esta clase. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el área de figuras planas. Ya vimos nosotros que con la integral de Riemann, la integral definida, y gracias al segundo teorema fundamental, pudimos encontrar una forma de calcular una integral definida. ¿Cómo era la regla de Barrow? Era encontrar la primitiva y a la primitiva evaluarla en los límites inferior y superior. De esa forma, nosotros ¿qué encontrábamos? El área bajo la curva. ¿Se acuerdan? Esto es un poco de repaso de lo que vamos a aplicar ahora. ¿Qué teníamos en claro? Que esta función f era la función integral. La función f, que la simbolizamos con una f mayúscula, era la primitiva. ¿Bien? Y si nosotros podemos conocerla, vamos a poder evaluar la primitiva en los límites de integración, en el límite superior menos el límite inferior, para encontrar el área bajo la curva. ¿Qué área bajo la curva encontrábamos? Acuérdense. Se ve bien. El área formada por la función, limitada también por el eje X y limitada por dos rectas. ¿Qué rectas son esas? La recta X igual a, suponiendo que este punto es el punto A, y la recta X igual B, suponiendo que este punto es el punto B. ¿Bien? Todo eso me limitaba a una región y el cálculo en la integral definida me daba esa área bajo la curva. Bien, entonces eso es lo que vamos a aplicar ahora y vamos a poder resolver en varios ejemplos. Primero voy a borrar esto que he hecho acá. Bueno, un ejemplo práctico fácil para que veamos que verdaderamente estamos calculando el área bajo la curva. Supongamos que yo tengo este rectángulo. Este rectángulo que fíjense cómo lo he generado con una función y igual 2 y limitado entre 0 y 1. Se me forma un rectángulo. Si yo quiero sacar esa área de forma geométrica, como ya sé, es base por altura, ¿verdad? ¿Cuánto vale la base? La base vale 1. Esta es la base por la altura. ¿Y cuánto vale la altura de este rectángulo? 2. Entonces, en teoría, si nosotros hacemos la integral definida para esta función, entre 0 y 1, esa integral definida nos tiene que dar 2. Lo corroboremos. ¿Cómo vamos a hacer? El área va a ser la integral definida entre 0 y 1, ¿de qué función?
de 2 diferencial x. ¿Cuál es la función, cuál es la primitiva, cuál es la integral de 2? Acuérdense que podemos hacer por linealidad, sacarlo afuera. Me queda la integral de diferencial x. Entonces, ¿cómo es la primitiva de eso? X. Y x lo vamos a evaluar entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Apliquemos Barrow. Entonces, ¿cómo es? 2 evalúo en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, esto me da 2. Bien. O sea que vamos a calcular la integral definida y la integral definida me va a dar el área bajo la curva de esa función. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos. Esto más que nada es práctica, así que la idea es que hagan conmigo, vamos a hacer juntos un ejemplo típico de cada cosa para que tengan y puedan realizar la práctica. El primer ejemplo que vamos a dar está en la guía, así que también lo pueden seguir en la guía, es hallar el área limitada por la parábola y es igual a x al cuadrado. Bien. El eje x y las ordenadas o las rectas x igual 2 y x igual 4. Si yo hago una gráfica, acá tengo la parábola x al cuadrado, esta es la recta x igual 2 y esto que está acá es la recta x igual 4. O sea que el área que yo quiero calcular es esta área que está sombreada. ¿Cómo sería la definición de la integral? Sería el área va a ser la integral definida entre 2 y 4 de mi función respecto a x. Por eso es diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la resolvamos juntos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo es la primitiva de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Evaluado entre 2 y 4. Perfecto. Fíjense que yo puedo sacar un tercio, que es una constante, y evaluar x al cubo en los dos límites de integración. Entonces tengo 4 elevado al cubo menos 2 elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto queda un tercio. 4 al cubo es 64. Menos 2 al cubo, que es 8. Esto da 56 tercios. Si ustedes lo sacan, 56 tercios es 18,67 y que es lo que está marcado acá, que se ha obtenido con GeoGebra. Ustedes saben que con GeoGebra pueden calcular la integral, ¿eso lo sabían? Con el programa GeoGebra, ustedes pueden encontrar la integral. A ver. A ver. Les recomiendo que se familiaricen con GeoGebra y aprendan todas las funcionalidades. Hemos tenido la función x al cuadrado, que la vamos a poner acá. A ver. Ahí está. La función x al cuadrado y el comando para integrar es el comando que se llama integral. A ver si se ve bien. Sí. Fíjense, la tercera línea dice integral. Tengo que poner la función, tengo que poner el extremo inferior del intervalo y el extremo superior. Esa selección. ¿Qué función voy a poner? Fíjense que cuando la creo en GeoGebra me aparece con un nombre. Va a ser la función f. Extremo inferior, no me acuerdo desde dónde hicimos, desde 2 a 4. Entonces tiene que ser desde 2, extremo superior, 4. Y ahí GeoGebra me calcula el área bajo la curva. ¿Bien? Bueno. Cualquier cosa, tiene muchas más prestaciones, el comando integral, búsquenlo en internet y ustedes investiguenlo.
Bueno, sigamos. Y vamos por acá. ¿Quedó claro eso? Vamos a hacer un ejemplo, un segundo ejemplo. Ahora, la función integral es esta que está acá. Menos x al cubo menos 2 con respecto al eje x y las ordenadas x menos 1 y x más 1. Ahí hay una gráfica de lo que vamos a calcular. Entonces, pasemos a calcularlo. ¿Cómo quedaría esto? El área, ¿cómo va a ser? Vamos, ayúdenme. La integral de menos 1 a 1, ¿de qué función? Menos x al cubo menos 2 diferencial x. ¿Quieren? Apliquemos linealidad. Entonces, nosotros por un lado podemos tener la integral de menos 1 a 1 de menos x al cubo. El menos ya puede salir fuera de la integral. Menos 2 la integral de menos 1 a 1 de diferencial x. ¿Todos me siguieron? Sí. Perfecto. Resolvamos acá. Bueno, ¿cómo sería esto ahora? Queda el signo menos, que está fuera de la integral. ¿Cuál es la primitiva de x al cubo? Bien, y lo vamos a evaluar entre menos 1 y 1. Por otro lado tenemos un menos 2. X, que es la primitiva, evaluada entre menos 1 y 1. ¿Bien? Ahora, tengan cuidado. Siempre en este tipo de ejercicios, cuando empiecen, traten de hacer todos los pasos para no, digamos, omitirse signos, porque generalmente siempre nos omitimos signos. Vamos a dejar el signo menos, que está fuera de la evaluación de la primitiva, y vamos a evaluar la primitiva en el extremo superior, que es 1 elevado a la 4, es 1, me queda un cuarto. ¿Bien? Menos, ahora ¿qué tengo que poner? Menos 1 elevado a la 4 sobre 4. ¿Bien? Aunque quede engorroso, ustedes escriben todos los signos, todos los pasos, porque la gran mayoría de los errores aparecen ahí. Siempre hay un signo que se pierde y un signo que se omite. Daría ser. Ahí vamos a seguir. Sigamos con la otra parte. Menos 2 queda fuera de lo que es de la evaluación de la primitiva. Entonces, abro corchete y ¿qué hago? Evalúo en el límite superior menos evalúo en el límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Como dijo el compañero, este menos 1 a una potencia positiva queda positivo. Entonces, un cuarto menos un cuarto, todo eso es igual a 0. ¿Bien? Y de este lado, ¿qué nos queda? Menos por menos es más. Por lo tanto, me queda 2 por 2 menos 4. Bien. Analicemos el resultado. ¿Ese resultado está bien? ¿Está mal? ¿Nos hemos confundido? ¿Está bien que dé negativo? ¿Qué estoy calculando? No perdamos de foco lo que estoy calculando. Exacto. Bien. Yo lo que me tengo que dar cuenta es que lo que yo quiero calcular es el área. El área geométrica nunca puede ser negativa. Nunca puedo tener un área negativa. Entonces, ¿por qué la integral me da un número negativo? Esa sería la pregunta. Bien, está en la parte negativa del eje Y, pero en sí sigue siendo un área geométrica y me tiene que dar positiva. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que el valor que me da la integral, ya vamos a ver con este ejemplo y el ejemplo siguiente, me va a dar la suma algebraica de áreas. Algebraicamente, como dijo el compañero, esta función es negativa en el intervalo integral, por lo tanto, la suma algebraica de áreas va a dar negativa. Acuérdense cómo era cuando vimos la suma de Riemann para llegar a la integral. ¿Se acuerdan que hacíamos rectángulos?
con una base y una altura. ¿Se acuerdan? Entonces todos estos rectángulos tienen una base positiva, pero todas las alturas son negativas porque el valor de la función es negativo. ¿Bien? Por eso se dice, o se tiene en cuenta que siempre el valor de la integral me va a dar la suma de áreas algebraicas, que va a ser distinto al valor del área geométrica. ¿Se entiende? O sea que, si a mí me piden calcular la integral, yo lo tengo que dejar expresado así. La integral es la suma algebraica y me da menos 4. Pero si a mí me piden que halle el área, ¿se entiende? Yo lo que tengo que hacer es decir, el área, si quieren ponerle geométrica, ¿se ve bien? Sí. Es el valor absoluto, que es 4. ¿Cómo lo vamos a expresar? Lo que nosotros vamos a hacer es poner un valor absoluto a toda la integral, de menos 1 a 1, menos x al cubo, menos 2 diferencial x, en valor absoluto. Como ya la hemos resuelto, esto nosotros sabemos que es el valor absoluto de menos 4, por lo tanto es 4. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. ¿Se entiende? Van a tener que tener en cuenta este detalle. El área, el valor que me da la integral, no es el valor del área geométrica. ¿Se entiende? Bien. Copien, les dejo un ratito del que está copiando. Y el que no anota lo que ha sacado, y acuérdense que esto va a estar subido. ¿Cómo? Sí, va a estar subido con todo. ¿Alguna duda hasta acá? Básicamente es, ya sabiendo la regla de Barrow, la aplico para calcular áreas bajo la curva. Voy a tener que tener en cuenta este tipo de casos en donde el valor de la integral no va a ser el mismo valor que el del área geométrica. ¿Bien? Claro, directamente pueden hacer, como he hecho yo acá, lo vamos a hacer con otro color, así ya queda. Directamente como yo he hecho acá. Pueden hacer un primer paso, calcular el área, el valor de la integral, no calcular el área, perdón, calcular el valor de la integral. Cuando se llegue, poner este valor no es el valor del área geométrica y pasan a escribir esto que está acá. O directamente empiezan todo el procedimiento con un valor absoluto. Entonces el valor absoluto va a estar en todo. Y cuando lleguen al último va a ser el valor absoluto de menos 4, 4. O sea, como ustedes quieran, pero el concepto es el que ustedes tienen que saber. ¿Bien? ¿Todos copiaron? ¿Puedo seguir? Espera un ratito. No es módulo, es valor absoluto. Sí. ¿A qué le sacas el signo? Vos trabajás todo, cuando llegues al resultado, ahí le aplicás el valor absoluto. ¿Bien? Entonces vos vas a trabajar todo y recién acá vas a encontrar el valor absoluto del resultado. ¿Bien? Bueno. Tercer ejemplo. Hallar el área limitada por la parábola x cuadrado más 2x, el eje x y las ordenadas x menos 2 y x más 1. ¿Cómo sería el planteo de esta área? Sería la integral de entre menos 2 y 1 de x al cuadrado más 2x diferencial x. Fíjense, esta también ha sido un error
general y aparte en derivadas también, si ustedes lo dejan planteado así, está mal, porque fíjense que el diferencial x únicamente está afectando el 2x. Bien, cuando en el parcial 2, en el tema derivación, siempre el 90% se comió los paréntesis y no queda bien la expresión. Bien, son importantes los paréntesis. Bueno, resolvamos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la primitiva? X al cubo sobre 3 más 2x cuadrado sobre 2. Esto se va con esto. Y todo esto evaluado entre menos 2 y 1, porque ya lo hemos integrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Reemplacemos. Vamos. ¿Qué me queda? La primitiva evaluada en el límite superior, entonces 1 al cubo sobre 3 más 1 al cuadrado, todo eso menos 2 al cubo sobre 3 más menos, a ver, no quedó bien bonito, menos 2 al cuadrado y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto me queda 1/3 más 1, 4/3, y de este lado me queda menos 8/3 más 4, eso, menos 8/3 más 4 da 4/3 también. Si ustedes lo corroboran, eso da 4/3. ¿Y esto cuánto da? 0. ¿Qué pasó? ¿Un área puede dar 0? Si no hay altura. ¿Y esta función tiene altura? Habría que tomar valor absoluto de un lado. ¿De qué lado? Del lado que da negativo. ¿Cómo sé del lado que da negativo? Esto lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Lo primero que tienen que hacer antes de encarar un ejercicio es tener una gráfica. Ustedes no pueden encarar un ejercicio si no tienen una gráfica porque ustedes no saben qué están integrando. Y acuérdense que ya hemos dicho, a ver si acá lo he puesto de vuelta, ya hemos dicho que el valor de la integral, que es la suma algebraica de áreas, es distinto al valor del área geométrica que a mí me piden. Este ejemplo está hecho a propósito, ya que si yo integro desde menos 2 a 1, el área, digamos, por así decirlo, de la función que está por abajo del eje X es exactamente igual al área que está por arriba del eje X. Por eso la integral me da 0, porque acuérdense que el valor de la integral es la suma algebraica. Entonces me está tomando un área negativa, se la está sumando a un área positiva y por eso da 0. ¿Se entiende? O sea que importantísimo, tener una gráfica primero, para saber de dónde a dónde voy a integrar y qué va a estar pasando. ¿Bien? Ahora que tenemos la gráfica, vamos a arreglarlo. ¿Cómo quedaría el cálculo del área? La integral de menos 2, ¿hasta qué punto? Hasta 0. Acuérdense que creo que era el sexto teorema de integrales definidas, dijimos que una integral definida entre a y b se podía partir entre dos integrales desde a hasta c y de c a b, ¿se acuerdan? Bien, entonces eso, vamos a hacer una partición de la integral. Vamos a hacer una integral de menos 2 a 0 de la función x cuadrado más 2x diferencial x, y esta la vamos a tener que considerar en valor absoluto. Y a esa le vamos a sumar, ¿qué cosa? La integral de 0 a 1 de la misma función, x cuadrado más 2x diferencial x.
¿Estamos de acuerdo? No lo vamos a hacer acá. Si ustedes resuelven esto, van a ver que efectivamente les va a quedar un menos 4/3. Esto va a quedar menos 4/3, que lo van a tener que tener en cuenta en valor absoluto, y por esta otra integral va a quedar 4/3. ¿Por qué no lo hago? Porque ya lo hemos hecho acá arriba. Es la misma función, la misma primitiva. ¿Bien? Entonces, de esta forma, nos queda 8/3, no sé por qué puse. ¿Se entiende? 8/3, entonces, para que quede claro, ¿qué es lo que es? El valor del área geométrica. Este 0 que nos dio acá, ¿qué es lo que es? La suma algebraica, que le vamos a poner un asterisco acá. En el parcial, si la función es complicada, se les va a dar, y si no, lo tienen que hacer ustedes al gráfico. El gráfico de x cuadrado más 2x, ustedes hoy ya lo tendrían que saber hacer. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Terminaron de copiar? Bueno. Sí. Ahí el compañero me pregunta un ejemplo, o sea, repito la pregunta para que quede en el audio. Si la función fuera x al cubo y la está integrando entre menos 1 y 1, obviamente esa integral, si la hacemos completa, ¿cuánto va a dar? 0. El compañero pregunta si en el parcial tengo que hacer todo que dé 0 y después arreglar y poner que no da 0, que da el valor acorde. La respuesta es no. Tienen que hacer la integral partida, tienen que ustedes demostrar que están sabiendo que el valor de la integral es la suma algebraica, que es diferente al área geométrica. ¿Bien? O sea que en el parcial ustedes tienen que hacer esto que está acá. Esto que está acá. ¿Bien? Ese desarrollo tienen que hacer. ¿Está claro? Bueno, seguimos. Hay una faceta bastante que aclara mucho el panorama, que es cuando yo quiero calcular el área de un círculo. Acuérdense que el círculo tiene por expresión x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, ¿cuál es el planteo y el problema a resolver? Es que yo quiero encontrar el valor del área que me está encerrando este círculo. Entonces la pregunta es ¿cómo encontrar ese área? ¿Cómo puedo hacer? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo? Como la del coseno. Ahora vamos a ver, sí, fíjate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta función vamos a tener que dejarla en forma explícita. Bien. Pasamos el x al cuadrado y tomamos raíz. Esa función, ustedes siempre saben que esta función tiene la raíz positiva y la raíz negativa. La parte o el semicírculo superior, vamos a ver si lo puedo seguir, este de acá, es la función, la raíz positiva de r cuadrado menos x al cuadrado, y la raíz negativa es, digamos, la función inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? Para que vean, ya van a ver por qué se hace este desarrollo. Lo que vamos a proponer es calcular el área
de este pedacito. Una vez que yo encuentre el área de este pedacito, yo lo puedo multiplicar por 4 y encuentro el área total del círculo que estoy buscando. Entonces nos centremos a tratar de encontrar el área de este pedacito. Fíjense, si yo ya me paro en el área de ese pedazo, yo ya tengo estructurada la forma para aplicar integrales definidas. Fíjense, tengo una función. ¿Qué función es? La raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Tengo unos límites de integración desde 0 hasta ¿cuánto vale este valor de x? 1, 2, 10, radio. Esto vale el radio. De acuerdo al radio que tenga el círculo, es el valor de x que va a alcanzar. ¿Se entiende? Entonces yo ya puedo definir una integral. ¿Cómo va a ser? La integral desde 0 hasta el radio de mi función por diferencial x. Y el 4 está porque después esa área la multiplico por 4 para encontrar el área total. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Y la función es la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Perfecto, vamos a borrar esto, así se ve esa parte. Ahí está. Ahora, la pregunta es cómo calcular esto. Para poder calcular eso, vamos a tener que hacer uso de una sustitución. ¿Cómo vamos a encontrar la sustitución? La vamos a encontrar analizando eso que está ahí, que lo vamos a ir viendo en más detalle acá. Vamos a considerar que cualquier punto de esta función, que es la función, la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, lo vamos a encontrar como un radiovector de longitud r que se va a mover de acuerdo a un ángulo t, que ahí está también acá. Vamos a borrar, así lo vemos en los dos lados. De un ángulo t que se está midiendo desde el eje vertical en dirección horaria. O sea que el ángulo cuando sea t, este radiovector, ¿dónde va a estar? Aquí. A medida que el ángulo t empieza a aumentar, se va a ir moviendo. ¿Y para qué ángulo ese radiovector va a terminar acá? 90 o pi sobre 2. ¿Bien? Entonces, si yo quiero, para todo ese movimiento, encontrar en todo momento el valor de x de ese punto, acuérdense, imagínense el radiovector que está acá, después pasa por acá, después acá y después acá. Entonces, para cada valor de t, ese valor, o digamos la componente en x, va a variar. ¿Cómo la encuentro esa componente? Y fíjense, ese valor de x, puedo tomar lo que es esto que está acá. Si yo tomo eso que está acá, fíjense, se forma un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Entonces, por trigonometría, ¿cómo puedo encontrar ese cateto opuesto? Ese cateto opuesto yo lo puedo encontrar como r por el seno de t. Bien, la hipotenusa por el seno del ángulo me da ese cateto opuesto, que es este valor, que es el que yo quiero obtener. ¿Bien? ¿Me siguen o no? Bueno, si yo tengo esa sustitución, ahora ya empiezo el planteo normal, típico cuando ustedes han hecho ejercicios de sustitución. ¿Qué tienen que hacer? Una vez que ya plantean la sustitución, tienen que encontrar el diferencial x. ¿Cómo va a ser? Derivando esta función. ¿Cómo va a quedar? R, que es una constante, pues no depende de t, la derivada del seno
coseno de t diferencial t. Perfecto. ¿Tengo que hacer algo más? Despejar el diferencial t, pero fíjense que ya tengo todo, porque a x lo reemplazo ahí. ¿Ven? Acá voy a reemplazar x. Diferencial x ya lo tengo expresado, pero ¿qué me falta? No, acuérdense, esto es lo otro importante. Si yo hago una sustitución, los límites de integración también van a cambiar, porque los límites de integración siempre están referidos a la variable integral, a integrar. Como en este caso voy a cambiar la variable a integrar, tengo que cambiar los límites de integración. ¿Se entiende? O sea, cuando x1 tome el valor de 0, yo lo que tengo que hacer es ver cuál es el valor de t1 que le corresponde. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo encuentro el valor de t que le corresponde? Dos caminos. Despejando. ¿Cómo despejo t de acá? A ver dónde lo escribo. Vamos a borrar acá. Despejemos t de acá. ¿Cómo quedaría? X sobre R, el arco seno de eso. Bueno, lo veamos por ahí si quieren ir por ahí. Si X vale 0 acá, esto me queda 0, por más que sea cualquier radio, 0. El arcoseno de 0, ¿cuánto es? O sea, ¿qué valor de ángulo me da un seno que valga 0? 0. Entonces, en este caso, el valor que le corresponde es 0. El otro límite de integración, que es R, se va a transformar en qué límite de integración en mi sustitución. Donde dice X pongo R, por lo tanto me queda R sobre R, 1. El arcoseno de 1, ¿qué valor de ángulo me da un seno que dé 1? 90, pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, una vez que yo ya tengo la sustitución, no vamos a hacer línea pues no me sale. Bien. Ya estoy en condiciones de plantear la integral. ¿Cómo va a ser? 4, ahora va a ser la integral de 0 a pi sobre 2 de mi función, que va a ser la raíz de r al cuadrado menos x cuadrado, pero reemplazado en la sustitución. ¿Cómo va a quedar? R cuadrado por el seno cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a extender ahí la raíz. Y después el diferencial x, ¿por qué queda? R por coseno de t por diferencial t, que estaba acá. ¿Bien? Una linda integral, ¿eh? Sigamos. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que acá yo puedo hacer algo, porque hay un término en común que es el r al cuadrado. ¿No se puede hacer la integral por su derivada? Bien, a ver. Pero lo que vamos a hacer, fíjate, déjame que haga el paso que vamos a hacer para que veas a qué quiero llegar. Lo que yo puedo hacer acá es sacar factor común r cuadrado y me queda 1 menos seno cuadrado de t. La integral entre 0 y pi sobre 2, y acá me queda r por coseno de t diferencial t. Ahora, como ya tengo un producto, puedo distribuir la raíz.
Por lo tanto, ¿esto cómo me queda? Raíz de r al cuadrado, que me queda r, por la raíz de 1 cuadrado de t. Ese otro r lo puedo poner como r al cuadrado acá. Bien. Por coseno de t diferencial t. Acá esto lo vamos a hacer acá, este paso auxiliar. Esto quedó la raíz de r del quedó la raíz de r al cuadrado por la raíz de 1 menos el seno cuadrado de t. Esto se fue con esto y me quedó una sola r. Multiplicada por esta otra r, me quedó el r cuadrado. La raíz de 1 menos seno la puedo poner como coseno de t. A eso vamos, porque ahora vamos a aplicar identidades trigonométricas. ¿Copiaron hasta ahí? No. Copien. Este desarrollo también está en el apunte. Lo que estamos tratando acá es seguir el lineamiento para que ustedes después lo entiendan. Está también en el apunte. Bien. Ahí dejo separado que, digamos, ya van a ver que a partir de ahora es todo procedimiento matemático. Lo importante, que es lo complicado, es entender por qué de esta sustitución y cómo se encontró. Por eso la remarco, esto es, digamos, la parte complicada del ejercicio. Sí. ¿Cómo es la función esta? Es que esta es la función de un círculo, la función básica de un círculo. Se ve en geometría analítica o en álgebra y geometría analítica, no sé qué materia tienen ustedes. Esto ya es así. Nosotros lo vemos como dos funciones, por eso lo dejamos expresado. Lo dejamos expresado acá como dos funciones, dos raíces, porque si no sería una función multiforme. Por eso tenemos una raíz positiva que nos da el arco superior y la raíz negativa que nos da el arco inferior. Y las tomamos separadas porque acuérdense que no trabajamos con funciones multiformes. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo hice para llegar al pi sobre 2? Bueno, para llegar al pi sobre 2, yo lo que tengo que tener en cuenta es, quiero reemplazar este límite superior que está dependiendo de x. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ese límite, evaluarlo en la sustitución que yo me he tomado. Esta es la sustitución que yo he tomado. X igual a r por el seno de t. Entonces, si yo quiero saber, gracias a esa sustitución, un valor de t de acuerdo a un valor de x, yo lo que tengo que hacer es despejar t, que lo hemos hecho acá.
Gracias a esa sustitución, los valores de t van a ser el arcoseno de x sobre r. Ahora, yo pongo cualquier x acá y esto me va a dar el valor de t correspondiente. Si x vale r, ¿se ve bien ahí o no? Sí. Si x vale r, me va a quedar r sobre r, ¿cuánto me da? 1. Entonces yo tengo que buscar el arcoseno de 1. Claro, pi sobre 2. Y ahí aparece ese valor. ¿Bien? Acá, esta. Bien. Lo que se hace acá es, yo tengo r cuadrado menos r cuadrado por el seno cuadrado de t. Veo que tengo una resta y veo que tengo un término que es coincidente en ambos sumandos o restando en este caso. Entonces lo saco como factor común. Lo saco como factor común y dejo el otro multiplicando para después poder aplicar, digamos, distributiva de la raíz. ¿Está claro ahora? Bueno, seguimos entonces. Hemos llegado, vamos a seguir acá, que habíamos llegado a que el área era 4 por la integral de 0 a pi sobre... ¿Por qué me haces? A la integral de pi sobre 2 de r cuadrado por la raíz de seno cuadrado de t por coseno de t, coseno de t diferencial t. Bien. Ahora vamos a aplicar identidades trigonométricas. La primera identidad trigonométrica ustedes saben que es que el seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. Por lo tanto, coseno cuadrado de t, ¿a qué es igual? 1 menos el seno cuadrado de t. Vamos a dejar a esto separado ahí. Por lo tanto, esto que está acá dentro de la raíz, ¿cómo lo puedo poner? Que con la raíz, ¿cómo queda? Bien. Esto que está acá es coseno cuadrado de t. Hasta ahí estamos de acuerdo. Aplicando raíz, ¿qué me queda? Coseno de t. Pero si al coseno de t lo multiplico por este otro coseno de t, coseno cuadrado de t diferencial t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿El r cuadrado depende de mi variable de integración t? No. Es una constante para mi integración, por lo tanto queda fuera. Y me queda la integral de 0 a pi sobre 2 de coseno cuadrado de t diferencial t. X no, t. Y es una inmediata. Inmediata, pero en realidad, ¿cómo la vamos a calcular nosotros? ¿Qué otra identidad trigonométrica de ángulo doble sabemos? Que el coseno cuadrado de t, ¿a qué es igual? 1 más coseno de 2t sobre 2. Esa es por una identidad de ángulo doble. Entonces, el área va a ser 4 por r al cuadrado por la integral de 0 a pi sobre 2 de 1 más coseno de 2t sobre 2 diferencial t. Este 2 puede salir de la integral y lo simplifico con el 4. Entonces me queda 2r cuadrado, la integral de 0 a pi sobre 2 de 1 más coseno de 2t. Todo eso por diferencial t. Ahora, sí, yo ya puedo calcular esa integral. ¿Cómo es el valor de esa integral? ¿Cómo es el valor de 1? Acuérdense que esto es una suma. Calculo la integral de 1, ¿cuánto es? T. Y la integral de coseno de 2t, el seno de 2t sobre 2. Y todo eso evaluado entre 0
y pi sobre 2. ¿Me siguen? Únicamente hice la integral. Me queda 2r cuadrado y ahora aplicamos Barrow. ¿Qué me queda? T reemplazado en pi sobre 2. Si coloco acá pi sobre 2, ¿qué me queda? Seno de pi, ¿que cuánto es? Seno de pi, acuérdense que es 0. Imagínense el círculo unitario. El radiovector con un ángulo de pi es 0. O sea que acá me queda 0. Menos, ¿qué va a quedar? 0 más el seno de 0. El seno de 0 es 0. Entonces, ¿qué me queda? 2r cuadrado por pi sobre 2. Esto se va con esto y me queda pi por radio al cuadrado. No sé si les suena. O sea que el área que ustedes ya saben calcular del círculo, ¿qué dice en el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Sale de esto. Sale de hacer la integral definida. Sale de hacer todo este procedimiento y llegamos al área. ¿Cómo? ¿Y cómo sería? Bien, pero este es el procedimiento, digamos. Sí. Porque es la integral. Si vos esta primitiva la derivás, llegás a coseno de 2t. ¿Bien? No es indistinto porque acá estamos trabajando con radianes. Entonces hay que trabajar con radianes, trabajamos siempre con pi sobre 2 y no 90. El mismo procedimiento, chicos, van a poder aplicar en caso de un círculo, lo van a encontrar para elipse también, que es exactamente el mismo procedimiento con la misma sustitución. Lo importante, chicos, préstenme atención acá, lo importante, fíjense, que lo único difícil del ejercicio fue plantear la sustitución. Lo único que va a llevarles es plantear bien la sustitución y reemplazar bien los límites. El resto ya es matemático. O sea que lo que tienen que tener bien en claro que es la sustitución. Explico de vuelta la sustitución. ¿Puedo cambiar acá primero? Bien. Aguantame un segundo. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Listo? Bien. Explico de vuelta la sustitución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves que la semicircunferencia positiva del círculo es esta expresión? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar únicamente este cuadrante para el cálculo del área. En ese cuadrante sigue siendo la función que me limita el área, esa que está ahí. Pero no la vamos a tomar así, sino lo que vamos a hacer es, para encontrar cada punto, cada valor de x de esta función, en vez de ingresarlos acá y encontrar el valor de y, lo que vamos a hacer es que ese valor de x me lo va a dar este radiovector que se mueve, fíjate, es como que si estuviera como la aguja de un reloj que está en el 12 y se va a mover ese radiovector hasta las 3 de la tarde. Ese radiovector, a medida que va moviéndose la agujita, el fin de la agujita, me va a marcar un valor de x. Entonces vamos a asociar el movimiento o la rotación de ese radiovector con el valor de x, que por lo que vemos es siempre
el valor, el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se forma. Entonces, si siempre, por más que se mueva, es el cateto opuesto del triángulo rectángulo, yo ese triángulo rectángulo, ese cateto opuesto, lo encuentro como R por el seno de t, porque es el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo que se forma. Ese es el cateto opuesto. ¿Bien? Y después hacer las digamos, sustituciones de los límites de iteración, que ya lo vimos. ¿Esa sustitución siempre va a ser la misma? Siempre va a ser la misma. Y va a ser la misma sustitución cuando lo apliquen a una elipse. ¿Bien? Y siempre se va a considerar el ángulo T que empieza desde 0, desde el eje vertical, y llega a 90 en el eje X. Bueno. Segundo tema. Este es el segundo tema que vamos a ver hoy. Área entre dos curvas. Si ya hemos podido nosotros encontrar el área bajo la curva de una función, es válido preguntarse si yo puedo calcular el área comprendida entre dos curvas. Y bueno, y sí se puede hacer, y lo vamos a aprender a hacer ahora. Si yo tengo dos curvas, la función f y la función g cualquiera, y que se cortan en dos puntos, fíjense acá el gráfico, en el punto x1 y en el punto x2, yo puedo encontrar el área absoluta de la región como la diferencia entre ellas. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo la función f, que es esta que está acá arriba, ¿bien? Si yo calculo la integral definida de esa función entre x1 y x2, ¿qué me va a dar? Esto que estoy marcando acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo a esa área encontrada, por otro lado, calculo el área bajo la curva de la función g que está ahí, ¿cuál sería? Esa que está ahí. Bien, y después, y luego la resto. Resto el área roja con el área verde. ¿Qué me va a quedar? Uy, ¿qué me va a quedar? El área comprendida entre ambas funciones. Eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar ese área que está ahí. Primero, ¿cómo vamos a encontrar las coordenadas de intersección? Porque vamos a tener que encontrar este punto y este punto, o sea, el x1 y el x2. Lo vamos a encontrar igualando las funciones. En aquellos momentos donde la función f sea igual a la g, es donde vamos a encontrar esos puntos de intersección, y los vamos a encontrar como f menos g igual a 0. ¿Bien? ¿Puedo avanzar? Chicos, acuérdense que esto se va a subir, así que si quieren anoten las ideas importantes y después lo van a tener a esto. Está en el apunte también. Bueno. ¿Qué va a quedar? Como ya hemos visto intuitivamente con el gráfico, hemos quedado de acuerdo que si la función f es más grande que la función g para un intervalo entre x1 y x2, lo que vamos a hacer es calcular el área de la función f, que ya la habíamos graficado, ¿se acuerdan? Y le vamos a restar el área bajo la curva de la función g. Aplicando linealidad, yo puedo encontrar ahora el área directamente entre las dos curvas como la integral entre los dos puntos de intersección de las dos funciones restadas. Y de esa forma voy a encontrar este área encerrada. ¿Bien? Fácil, es así. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Aparte de las propiedades de la integral, es esto, fíjense. Que siempre f tiene que ser mayor a g. Fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si yo ahora tengo esto? Aparte que son iguales, fíjense. ¿Cuántos puntos de intersección voy a tener?
3. A, B y C. ¿Qué va a pasar en el intervalo AB? ¿Qué función es más grande? ¿Y qué función es más chica? Pero de B a C, G es más grande y F es más chica. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo quiero calcular el área total, que va a ser el área 1 más el área 2, ¿cómo voy a calcular el área 1 y cómo voy a calcular el área 2? El área 1 la voy a calcular como el integral entre A y B de f de x menos g de x, diferencial x. ¿Y cómo voy a calcular el área 2? De B a C, g de x menos f de x. ¿Bien? ¿Qué pasa si no me doy cuenta y puse f menos g acá? O sea, acá. Va a dar negativa esa área, porque fíjense que voy a estar restando al revés y el área, cuando haga la resta, va a ser negativa. Pero fíjense que yo también a este término, yo tranquilamente lo puedo poner de la siguiente forma. F de x menos g de x, diferencial x, en valor absoluto. ¿Se entiende? Lo importante es darse cuenta de eso, que yo voy a tener que tener una gráfica para saber en qué intervalos, qué función es más grande que la otra, para saber cómo tratar esa integral. Si doy vuelta a las funciones o si le aplico el valor absoluto. Volver a la hoja anterior. Ahí. O sea que lo que nos tiene que quedar claro es que de esta forma nosotros vamos a calcular el área entre dos curvas. ¿Bien? Tengo que encontrar los puntos de intersección. Una vez que encuentro los puntos de intersección, hago la resta de las funciones y eso es lo que integro. Y eso me va a dar el área entre curvas. ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Bien. Ya quedó claro esto. Vamos a pasar a hacer un ejemplo. Perdón, ¿quieres sacar una foto? ¿Listo? ¿Le vas a sacar una? Bien. Bueno, ahora sí seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área comprendida entre estas dos funciones, x al cuadrado y raíz de x. Primero, e importante y fundamental, hacer una gráfica. Yo necesito hacer una gráfica para saber qué voy a integrar, para saber qué función es más grande, para saber dónde van a estar mis puntos de intersección. Entonces ahí tengo una gráfica, tengo la función, la parábola x al cuadrado con la función raíz de x y ahí me queda el área integral. Primer paso, entonces tenemos una gráfica. Segundo paso es encontrar los puntos de intersección. ¿Cómo encuentro este punto y cómo encuentro ese punto? Los voy a encontrar, como hemos visto, haciendo f menos g igual a 0. O sea, si yo a f de x le llamo x al cuadrado y a g de x le llamo raíz de x, que es lo mismo que x a la 1 medio, yo lo que tengo que hacer es f menos g. Tengo que hacer x cuadrado menos x a la 1 medio. Y esto igualarlo a 0. ¿Cuáles son las raíces de esto? ¿Cuáles son mis dos valores? Van a ser 0 y 1. No lo veo, me cuesta verlo. Yo lo que puedo hacer es x al cuadrado, x a la 1 medio que está negativo pasa positivo. Esto a la 1 medio, acuérdense que era la raíz.
Si yo tengo una raíz, esa raíz puede pasar al otro lado como potencia. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Estamos de acuerdo? Esa raíz pasa como potencia. Si yo hago esto, esto me queda x cuarta menos x. Esto es igual a x al cubo, x menos 1, igualado a 0. Y ahí ya sí puedo ver las raíces, que una es 0 y la otra es 1. ¿Bien? De las dos formas se puede ver y encontramos los puntos de intersección. O sea, las abscisas de intersección, x igual 0 y x igual 1. Bueno, entonces, una vez que tengo la intersección, ¿cómo calculo el área? La integral entre 0 y 1 de f menos g. X cuadrado menos raíz de x. ¿Está bien? ¿Está bien? Al revés, fíjense, ¿cuál es la gráfica, la función más grande en este intervalo? Raíz de x. ¿Bien? Por eso era lo que estábamos explicando recién. Raíz de x o x a la 1 medio menos x al cuadrado diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora esto queda inmediata. ¿Cómo es? X a la 1 medio, la integral. X a la 3 medios sobre 3 medios menos x al cubo sobre 3. Todo evaluado entre 0 y 1. Si ustedes hacen esto, reemplazan en el límite superior, esto queda 1, dividido en 3 medios, esto queda 2 tercios, menos 1 tercio, y después, si ustedes reemplazan en 0, esto queda 0. O sea, queda esto, 2 tercios menos 1 tercio, 1 tercio. Que ahí está 0,3333, que es el área encerrada entre ambas curvas. Profesor, no entiendo por qué saca los comunes de cubo. ¿O no lo que hace? ¿Acá? Es que me confundí yo. Es x cuarta lo que tengo que sacar. Yo me confundí. Sí, acá me confundí yo. Me queda 1. Perdón. Sí, tengo que sacar el x, perdón. Tengo que sacar el x y queda el cubo adentro. Ahí está. Gracias por decirme. Queda x al cubo menos 1. Ahí está. Llegamos a lo mismo. ¿Cómo? Es que por eso vos necesitas tener una gráfica. Vos sabés que la función parábola tiene esta forma y la función raíz de x tiene esta forma. O sea, eso es de la unidad 1. Bien, desde ahí. Bueno, ¿quedó claro? Pasamos a otro ejemplo. ¿Copiaron? ¿Sacaron fotos? Bueno, seguimos. Bueno, ahí quedaba. Ejemplo 2. Calcular el área comprendida entre la función x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x y la función x. Primer paso fundamental, tener una gráfica. Bien. Ahí vemos que la función x al cubo más menos 3x al cuadrado más 3x tiene esta forma y la recta y igual a x me va a generar dos regiones de integración. Entonces, lo primero que tengo que encontrar después de la gráfica son los puntos de intersección. ¿Cómo encuentro los puntos de intersección? Igualando a 0. O sea, la función f, x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos g, que vale x,
y lo igualo a 0. ¿Estamos bien? Esto me queda x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x igualado a 0. Eso ya pueden sacarle las raíces. O si quieren sacar factor común x, esto queda x cuadrado menos 3x más 2 igualado a 0 y sacan las raíces. ¿Cuántos son? x1, x2 y x3. Ya sabemos que una es 0, la otra vale 1 y la otra vale 2, que concuerdan con la gráfica. Les pueden dar la gráfica o ustedes la tienen que graficar. Eso, ustedes ya están en condiciones de graficar cualquier función polinómica o cualquier recta, cualquier funciones de las básicas. Bueno, ¿cómo calculo el área ahora? ¿Qué dijimos al principio? Parto en intervalos. La integral entre 0 y 1 de la función más grande, que es x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos x diferencial x más, y ahora la integral de 1 a 2 ¿de qué? De x menos x al cubo menos 3x cuadrado más 3x, todo eso diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que yo también puedo optar por utilizar este término, ponerlo como el valor absoluto. Acuérdense que lo vimos. La integral entre 1 y 2 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos x, todo diferencial x en valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué voy a optar en utilizar el término que está en verde en valor absoluto? Porque directamente voy a tener que calcular la misma primitiva. ¿Se entiende? O sea, lo que haga acá, lo que haga en el primer término, lo voy a poner directamente en el segundo término. O sea, me voy a ahorrar ese paso, teniendo en cuenta que voy a tener que hacer el valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que yo separaba el intervalo porque tenía que hacer la función más grande menos la función más chica? Que eso es lo que hemos puesto acá. Pero yo puedo poner la función más chica menos la más grande y considerar todo en valor absoluto. ¿Para qué? Para que esta función integral sea exactamente igual a esta y no tenga que hacer dos primitivas. ¿Se entiende? No he dejado espacio, así que voy a borrar. Voy a empezar por acá y después voy a saltear arriba. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ya para dejarlo completo, lo que vamos a hacer es utilizar el valor absoluto. Entonces vamos a borrar acá y vamos a poner lo que habíamos dicho, que vamos a hacer el valor absoluto de todo esto. Vamos a hacerlo más chiquito. De x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos x diferencial x en valor absoluto, así utilizamos la misma función. Entonces, ahora, ¿cómo va a quedar el área? Va a ser la integral de 0 a 1 de x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. Diferencial x, y por otro lado más
el valor absoluto de la integral desde 1 hasta 2 de la misma función a integrar. X al cubo menos 3x al cuadrado más 2x. Diferencial x en valor absoluto. Ya lo resté. 3x menos x ya queda 2x. Ahora ya son funciones, o sea, integrales inmediatas. ¿Cómo es la integral? X a la cuarta sobre 4 menos 3x al cubo sobre 3, 2x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1. O sea, fíjense, este se va con este se va con este. Entonces ya directamente el segundo término, que es el valor absoluto, ya lo puedo poner simplificado, que es x a la cuarta sobre 4, porque es la misma primitiva, menos x al cubo más x al cuadrado, evaluado entre 1 y 2, valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar esta parte porque no dejé una diapositiva en blanco para esto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Seguimos acá. ¿Cómo va a quedar el área? El primer término, ¿cómo sería? 1/4 menos 1 más 1. Eso evaluado en el límite superior y en el límite inferior, menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Más, y acuérdense que seguimos manteniendo el valor absoluto, ¿qué me va a quedar? 2 a la cuarta es 16 sobre 4. ¿Me van siguiendo? Acá queda 16 cuartos. ¿Por qué? Porque es 2 a la cuarta, 16 cuartos. Menos 8 más 4. Menos, evaluado en el límite inferior, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Esto se va con esto, menos 1/4. ¿Estamos de acuerdo? Esto me queda 4. 4 más 4 menos 8, 0. Entonces el área, ¿qué me va a quedar? 1/4 más el valor absoluto de menos 1/4. De este lado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto da esto? Bien. Si no hubiese usado, o sea, tenido en cuenta el valor absoluto, fíjense, acá me hubiese quedado 1/4 menos 1/4, ¿cuánto me hubiese dado? Que es exactamente lo que pasa. Si yo no tengo en cuenta qué función es más grande o qué no, el área de esta, bajo la curva, entre las dos curvas de este lado, se compensa con este otro y me da 0. ¿Se entiende? En este caso tenés que hacerlo así, desde un principio, porque vos tenés que al profesor mostrarle que desde un principio sabes lo que está pasando. Por eso de un principio tenés que poner el valor absoluto de esta integral. ¿Bien? Bueno, copien, saquen fotos, queda un solo ejercicio más y ya termina la parte práctica. En este caso sí, porque son como áreas simétricas. Si yo no tengo en cuenta y lo calculo completo, me va a dar 0. ¿Bien? Bueno, el último ejercicio. Espere, bueno, volvemos.
¿Ya está? El último ejercicio que ya pasa a tener otro grado de complejidad, así que con esto ya pueden después encarar todos los ejercicios. Calcular el área encerrada por las curvas y cuadrado igual a x y x menos y igual 2. Y cuadrado igual x, ustedes saben que es más menos raíz de x. Y para nosotros estos son dos funciones. Una función que es la raíz de x positiva, que la vamos a marcar en rojo. Otra función que es la raíz de x negativa. Y la tercera función, que ¿cuál es? La recta, que es y es igual a x menos 2. Ahí está escrita, que es esa recta. ¿Bien? O sea que no tenemos ahora un área encerrada entre dos curvas, tenemos tres. ¿Cómo hacemos cuando tenemos el área encerrada entre tres curvas? Fíjense, yo lo que tengo que hacer es dividir en intervalos para poder encontrar el área que yo deseo. Entonces fíjense, acá ya tienen una ayuda que lo vamos a poner en morado. Fíjense, esta parte de acá, si yo me limito de 0 a 1, esa parte de ahí, en todo el intervalo de integración, de 0 a 1, voy a tener una misma función, digamos, en ese intervalo que es mayor a otra función. ¿Se entiende? Entonces yo puedo hacer un integrar de 0 a 1 de esta función que es raíz de x menos esta función que es menos raíz de x y encuentro este valor acá. ¿Se entiende? Una pregunta que me pueden llegar a hacer es la siguiente. Profesor, ¿pero qué pasa si tengo el eje x que está acá, que no está puesto, y este es el eje y? Hay una función que está por encima del eje x y hay otra función que está por abajo del eje x. Si yo hago la resta, ¿voy a seguir teniendo el área bajo la curva? ¿O el área entre esas dos curvas? Sí. Sí, porque fíjense, si ustedes la ven, si esta la toman como f de x y esta va a ser la g de x. Si ustedes hacen f de x, va a ser una función positiva, menos g de x, ya g de x es negativa y con ese signo se transforma en positiva. O sea que ya, si yo contemplo siempre tener la función mayor menos la función menor, ese signo se va a compensar solo. ¿Se entiende? Listo. Entonces yo ya divido ahí y si yo hago... Entonces ahora mi área total que yo quiero la voy a calcular como el área 1 más el área 2. Entonces mi área total va a ser el área 1, va a ser la integral de 0 a 1 ¿de qué? De f de x, que ¿cuál es? Raíz, no sé por qué me haces. Raíz de x menos la menos raíz de x. ¿Se entiende? Y ahí se transforma en más y va a quedar 2 veces la raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo encuentro el área 2? El área 2, fíjense que desde 1 hasta 4, en toda esa región de integración tengo una función por encima y una función por debajo que es exactamente la misma función. O sea, en todo, desde 1 hasta 4, tengo como borde inferior de este recinto la recta y como borde superior la raíz de x. Entonces, esa área 2 yo la puedo calcular como la integral de 1 a 4 ¿de qué función? Raíz de x menos la recta.
y todo eso diferencial x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, moraleja, lo que ustedes tienen que tener cuando vean la gráfica es identificar las funciones, porque pueden ser más de 2 funciones, como en este caso son 3, pueden ser 4, 5, lo que sea que define una región. Ustedes van a tener que dividir o partir la integral en tantos intervalos como ustedes tengan, donde haya una función, una sola función como techo y una sola función como base, por así decirlo. ¿Bien? No, o sea, pues si tenés más funciones, ya tenés más de una área. ¿Me entendés? Vos vas a tener que definir, por eso es el área encerrada. Vos tenés que definir el área encerrada entre todas esas curvas. ¿Qué sería el área de arriba? ¿Cómo sacamos el área que está por arriba del eje X? Eso es lo que ustedes quieren decir. A ver. Esta otra parte, ¿esto quieren hacer ustedes? Bueno, ¿y cómo hacen esa área? ¿Cómo harían esa área? De 0 a ver, larguemos si es para eso. De 0 a 2, ustedes harían esa área 3, vamos a llamar. Ustedes quieren hacer esa área 3, ¿cómo? Díganme cómo. De 0 a 4, ¿de qué? Raíz de x menos 2. A ver, ¿qué pasa si yo hago eso? A ver, lo debatamos. Bueno, pero fíjense, ¿verdaderamente va a dar el área 3? Fíjense lo que va a estar dando, vamos a borrar. Va a estar dando, fíjense, definamos, que ya me quedo sin color, el amarillo, el naranja. Es esta función y esa función. Desde 0 hasta 4. Me va a estar dando todo eso. Y me va a estar dando esta parte que yo no quiero. ¿Se entiende? Estoy haciendo la función raíz de x con la función la recta. Desde acá hasta acá, ¿se entiende? ¿Entendieron o no? ¿O va de vuelta? ¿Va de vuelta? Analicen la expresión. Acá el compañero dijo la integral de 0 a 4. Tienen ubicados los límites de integración. ¿De qué función como la función mayor? Raíz de x. Es esto que está acá. ¿Bien? ¿Y cuál es la función que estoy restando? La recta. Es esta que está acá. ¿Cuál es el área encerrada entre esas dos cosas? Entre esas dos funciones. Es todo lo que esté entre esas dos áreas. ¿Se entiende? Y ya estoy calculando todo este triángulo que a mí no me interesa. ¿Bien? Ya termino, Vivi. Ya decirle que vayan preparando, en 5 minutos termino. Sí. Bien. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, entonces sigamos. El área, ¿cómo va a ser? Entre 0 y 1, ¿esto qué queda? 2 raíz de x, diferencial x, y de este lado, ¿qué me queda? Vamos chicos, queda poquito. Queda esto y ya está. Raíz de x menos x más 2. Todo diferencial de x. Esta área, entonces, ¿cómo va a ser? Igual. Vamos a sacar el 2 de 0 a 1 de x a la 1 medio, diferencial x, y de este lado tengo la integral de 1 a 4 de x a la 1 medio de menos x más 2, todo diferencial x. Y listo, ya la podemos calcular. ¿Cuál es la integral de x a la 1 medio?
x a la 3 medios sobre 3 medios evaluado entre 0 y 1 más x, no sé, x a la 3 medios sobre 3 medios menos x cuadrado sobre 2 más 2x, todo evaluado entre 1 y 4. ¿Bien? A partir de acá, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer acá. Reemplazar en el límite superior menos el límite inferior. Cuando ustedes hagan esto, ya para terminar, esto da 9 medios. Está en el apunte. Este ejercicio está en el apunte, así que también lo pueden seguir ahí. ¿De dónde salió el 2? Desde acá. Yo tengo raíz de x, menos por menos me da más raíz de x. 2 raíz de x. Bien. ¿Quedó claro? Con esto terminamos. ¿Todavía están copiando? Bien. Van a hacer práctica ahora, van a seguir haciendo más ejercicios de esto, pero con esto ustedes ya se llevan un ejercicio típico de cada uno. Antes de que se vayan, voy a cambiar un ratito. Acuérdense, mañana vemos volúmenes de sólidos de revolución. Vean el video para que mañana sea todo más fluido y hablamos de las dudas y hablamos de lo que no han entendido y los repasamos. Vean el video para mañana. ¿Cómo? Es el canal de YouTube de la cátedra. El canal de YouTube es Cálculo 1-2 de Ingeniería.